Continuamos con la segunda parte del discipulado Las Santas Escrituras. A continuación presentaremos una breve reseña de lo que fue la primera parte de este discipulado. Las Santas Escrituras fueron inspiradas por Dios mediante el Espíritu Santo. Fueron escritas por siervos del Señor a lo largo de más de 1500 años y son confiables. Es decir, Dios es la fuente y el autor de toda escritura, y esto lo respalda la propia escritura, tal como nos lo dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. También tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como a una lámpara que ilumina en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Sabiendo esto antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Las Santas Escrituras son la fuente última y autoritativa para la doctrina de la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la doctrina de la persona, la vida y el ministerio de Jesús, la creación y el propósito del ser humano, la enseñanza sobre la salvación y la vida eterna, los fundamentos y la doctrina de la Iglesia y la escatología o estudio de las cosas futuras reveladas en la Escritura. La meta suprema de las Escrituras es revelar la voluntad de Dios para que los seres humanos estén en una condición agradable delante del Señor, así como preparar a los cristianos para glorificar y exaltar al Señor en su vida y planes cotidianos. En la Biblia Peshitta leemos en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura que ha sido ordenada por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. En el texto griego leemos en la versión Biblia de las Américas el mismo pasaje. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Antes de las Escrituras, Dios se había estado comunicando con la humanidad de manera personal, a través de la conciencia o por medio de su creación. De manera que no ha habido excusa en ningún momento de la historia de las naciones para negar su existencia. El ser humano ha sido siempre responsable ante su Creador. Una vez que el Señor decide formar y revelarse a un pueblo en particular, establece un pacto con ellos y les otorga tal pacto por escrito. Las Escrituras son el conjunto de 66 libros aceptados como inspirados por Dios y escritos por personas de diversos estratos sociales, oficios y edades en un periodo de 1555 años. Esta ha sido la reseña de lo que vimos en el primer discipulado. Continuaremos ahora en este discipulado estudiando lo que la propia Escritura nos dice acerca de sí misma. La palabra permanece para siempre. Como hombres nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra viva de Dios que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda su hermosura como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece eternamente. Y esta es la palabra que les ha sido predicada. Esto lo leemos en 1 de Pedro 1, 23 al 25. La palabra dice acerca de sí mismo que su palabra lo sustenta todo. Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Las Escrituras son confirmadas por el Señor. En Hebreos 2:3-4 leemos: ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en cuanto a las cosas que son nuestra salvación?
las cuales comenzaron a ser declaradas por nuestro Señor y nos fueron confirmadas por quienes las escucharon de Él, dando Dios testimonio respecto a ellas con señales, con prodigios, con diversos milagros y con reparticiones del Espíritu Santo, los cuales fueron dados conforme a su voluntad. Hebreos 2, 3, 4. En Isaías 55, 10, 11 leemos: porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan el suelo y lo hacen producir y germinar, y da semilla al sembrador y pan para sustento, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá aquello para lo que la he enviado. Las Santas Escrituras fueron escritas para ejemplo, advertencia, instrucción y esperanza. Así lo leemos en Romanos 15:4. Y todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para instrucción nuestra, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En 1 Corintios 10, 6 y 11 leemos esto: pero estas cosas que acontecieron fueron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero todas estas cosas que les sucedieron fueron para ejemplo nuestro y fueron escritas como una advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de las edades. Las Escrituras dan sabiduría para salvación, enseñanza, amonestación, corrección, instrucción en justicia, para la madurez e integridad de los hombres. En la Peshita leemos en 2 de Timoteo 3, 15, 17, y que desde tu niñez has aprendido las Santas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda escritura que ha sido ordenada por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. En la traducción del texto griego de la Biblia de las Américas, leemos en esta misma porción: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Las Escrituras son fieles y dignas de confianza. Palabra fiel y digna de ser aceptada. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero. 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel es esta: si alguno pretende liderazgo, buena obra desea. 1 de Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada. 1 de Timoteo 4:9. La palabra es fiel, y acerca de estas cosas quiero que también tú los afirmes, para que los que le han creído a Dios sean diligentes en llevar a cabo buenas obras, porque estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Tito 3:8. La Escritura es la espada del Espíritu para defendernos de los ataques del maligno, y penetra todo nuestro ser para escudriñarnos y juzgar las motivaciones hasta lo más profundo del corazón. En Efesios 6:17 leemos: colóquense el yelmo de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona, y es más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Y no existe cosa creada que esté oculta a su presencia, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Hebreos 4:12. Los reformadores declararon a la Escritura como la única fuente inspirada de fe y conducta. A eso lo llamaron sola Scriptura. Sola deriva del latín, únicamente,
principio, base. Y la palabra escritura significa escrito, refiriéndose a las escrituras. Sola escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la conducta del cristiano. La escritura es completa, autoritativa, verdadera e inapelable. Sola escritura fue el grito de guerra de la Reforma, en contraste con la religión establecida que por siglos había considerado, y lo sigue haciendo, sus tradiciones como iguales o hasta superiores en autoridad a la escritura. Uno de los reformadores dijo: la escritura dice a la iglesia lo que debe enseñar, no la iglesia a la escritura. Las escrituras no pretenden impartir una lección de historia o ciencias, aunque la arqueología, la antropología, la lingüística y la ciencia moderna han venido a confirmar muchas de las declaraciones de la escritura. El propósito principal de la escritura es la revelación de Dios a los hombres que decidan creer en Él para salvación y vida eterna y para conocerlo, obedecerlo y adorarlo. Se trata de una obra esencialmente espiritual que los cristianos interpretamos como el medio que Dios escogió para revelarse a sí mismo a los hombres y manifestar su voluntad de salvación a la humanidad. Es a través de las escrituras que nos revela su carácter y atributos personales. Para los creyentes son la única y última fuente autoritativa de fe y doctrina. Como dato adicional, las escrituras siempre han sido vanguardistas en cuanto al registro de la revelación del Señor. Cuando los grabados eran en piedra, el Señor registra su palabra en piedra. Al surgir los pergaminos de piel, los autores de la época registraron la palabra en piel. Cuando surge el rollo de pergamino, los escribas los aprovechan para la escritura. Cuando se populariza el papiro, las escrituras son registradas en este material. Al inventarse el libro, las escrituras comienzan a aparecer en este formato. La escritura fue la primera impresión a gran escala con la recién inventada imprenta de Gutenberg, poniendo por primera vez al alcance del público en general el acceso a la palabra a un costo razonable. Cuando se inventa la radio, los predicadores de inmediato aprovechan este avance para proclamar la escritura. Al surgir la reproducción en disco de vinilo, la escritura es grabada para escucharse en audio. Lo mismo sucede con el audiocassette. Al inventarse la televisión, los predicadores comienzan a transmitir en TV. De hecho, el programa más antiguo y continuamente más transmitido por televisión es el Club 700, un programa de origen cristiano. Cuando se inventa el videocassette, el público pudo tener la escritura en video. Al surgir la transmisión vía satélite, los programas cristianos son transmitidos por este medio a todo el orbe. La invención del CD, DVD, fue aprovechada de inmediato para grabar la escritura en audio y video. Con la popularización de Internet, pronto se puede acceder a la escritura en video, audio y por escrito en plataformas digitales de la red, poniendo a disposición de las nuevas generaciones la escritura en varios idiomas y diversas versiones descargables, confirmando así que el Señor siempre levantará personas en cada generación que proclamarán su palabra a todas las naciones. Las santas escrituras no son antiguas ni modernas, son eternas. Dice Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en 1 de Pedro 1:23-25 leemos, porque toda carne es como hierba y toda su hermosura como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece eternamente, y esta es la palabra que les ha sido predicada. La Biblia tiene 1189 capítulos, 31.163 versículos, 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 2.930 personas aparecen en la Biblia. La palabra Señor se repite 1.855 veces. La parte central de la Biblia es el Salmo 118:8. El capítulo más corto es el Salmo 117. El capítulo más largo es el Salmo 119. El versículo más corto, Éxodo 20:13. El versículo más largo, Esther 8:9.
Llama la atención que los Salmos 14 y 53 son iguales. A continuación, algunas reflexiones de siervos del Señor acerca de las Escrituras. El poder de la palabra de Dios no es para información, sino para formación y transformación. Martín Lutero dijo: la Iglesia no debe determinar lo que enseñe la Escritura, sino que es la Escritura la que debe determinar lo que enseñe la Iglesia. Las Escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, el modo más noble de sufrir y la forma más alentadora de morir. Al ser tentado en el desierto, Jesús derrotó a Satanás no porque citó las Escrituras, sino porque obedeció las Escrituras. Decía Mark Twain: no me preocupa lo mucho que no conozco de la Escritura, me preocupa lo poco que conozco. Les agradecemos, hermanos, su atención a este discipulado y deseamos que sea de bendición y edificación para su vida, para su alma y para un mayor aprecio y al Señor mismo que con tanto amor nos dejó su palabra por escrito. El Señor los guarde y bendiga. Amén.